hermanos. En este video vamos a continuar con el ejercicio que comenzamos en el video anterior, donde estamos relacionando diferentes rangos de celda de un mismo libro para lograr un consolidado y a partir de este inicialmente crear tabla dinámica y también para presentar un reporte en forma detallada. En este video vamos a ver entonces cómo completamos la combinación, tomando en cuenta que en el video anterior relacionamos la tabla principal de movimientos de pedidos con el detalle de los clientes. Y ahora fíjense que este es lo que hemos tenido hasta ahora. Tenemos las columnas iniciales de nuestro rango de celdas de movimiento de pedido, adicional las columnas de los clientes correspondientes a nombre de compañía, ciudad y país. Adicional a eso, fíjense que nuestra tabla con respecto al producto solamente manejamos el código, pero en una hoja de cálculo tenemos los productos en forma detallada en un cuadro de inventario. Por ejemplo, cuál es el producto cuyo código es 12 que se despachó, cuál es su descripción, su presentación, su precio unitario, cuál es la disponibilidad en el almacén. Para eso entonces vamos a cruzar la tabla principal de pedidos con la tabla del inventario. Estamos en la consulta que creamos inicialmente. De hecho, la consulta, fíjense que el nombre que le dio por defecto fue el merge 1. Voy a colocarle acá, por ejemplo, consulta consolidada. Que esta es la consulta donde va a estar todas las columnas que yo necesito para crear mi tabla dinámica. Pero para esto me falta entonces tomar las columnas de producto que hasta ahora desconozco. Y tengo en este caso solamente el código del producto, y entonces vamos ahora a combinar esta primera parte de la consulta con la tabla que cargamos anteriormente, en el video número 36 correspondiente a la tabla de producto. Nos vamos entonces a las herramientas de combinar y vamos en este caso a anexar una consulta para lograr entonces combinar la tabla de productos con los movimientos de pedido. Nos vamos entonces al menú contextual. En el cinta de opciones vamos a buscar la herramienta combinar con opción combinar consultas, subopción combinar consultas. Observen que se abre nuevamente la herramienta combinar y tenemos nuestra tabla que hemos consolidado hasta ahora, la consulta consolidada, pero ahora yo quiero saber más detalles de estos códigos de producto, y eso lo vamos a obtener ahora en la lista secundaria. Vamos a escoger que quiero conectarme ahora y hacer un cruce de información, una combinación con la tabla de inventario. Conociendo el código del producto, que lo selecciono marcando el encabezado de la columna dentro de la consulta que he hecho hasta ahora, voy a conectarme y cruzar este código de producto con el código del producto del inventario. Fíjense que en la parte inferior empieza a verificar, me dice la selección coincide, o sea que los 8.999 pedidos que tenemos en la consulta consolidada corresponden a los productos que tenemos en este caso en el inventario. Ok, le decimos aceptar y observen que ahora tenemos adicionar a los datos de los clientes, también podemos agregar columnas correspondientes a los productos. Nos vamos entonces al encabezado de la columna inventario, que es una tabla que se cruza ahora con esta consulta anterior, y vamos a escoger entonces cuáles son las columnas que me interesan del inventario. Como él me las muestra todo por defecto, las voy a desmarcar y voy a escoger, por ejemplo, lo que me interesa, por ejemplo, como el nombre del producto, la presentación, que es la cantidad por unidad, el precio unitario y las unidades en existencia, que es lo que me pide en este caso, que yo debo cruzar con los movimientos. Indico ahora aceptar, y fíjense ahora que la consulta tiene columnas de la tabla de movimiento de pedido, de la tabla de clientes y de la tabla de inventario. Y fíjense, aquí tenemos entonces las columnas que le solicité. Aquí tenemos entonces el nombre del producto, la cantidad por unidad, tenemos el precio unitario y tenemos las unidades en existencia. Ahora, toda esta información yo la puedo devolver ahora a Excel en forma de una tabla, o puedo dejarla guardada como una consulta y conectarme a través de una tabla dinámica a esa consulta y generar entonces los indicadores que me estén solicitando. Y vamos a hacerlo de esa forma. Fíjense, nos vamos entonces ahora en la cinta de opciones, la opción cerrar y cargar, y cerrar y cargar. Ok, fíjense que en este caso ahora la información ahora está guardada en la consulta consolidada, que estamos en la consulta consolidada. Y si yo ahora quiero crear una tabla dinámica, por ejemplo en una hoja nueva dentro de este libro, partiendo de que en la consulta consolidada tengo la información de las tres tablas combinadas, ahora yo puedo sacar mis indicadores en forma de resumen. Voy a agregar una hoja nueva en este libro para verificarlo,
Y si yo quiero, por ejemplo, una tabla dinámica donde yo pueda saber, por ejemplo, el total de productos vendidos por país, por un vendedor de un tipo de producto, recuerden que la información ahora la va a tomar de esa consulta, que se nutre a la vez de 3 tablas o 3 rangos de celda: la de control de pedido, la de cliente y en este caso del inventario. Entonces vamos a probarla. Vámonos entonces a insertar, menú insertar, tabla dinámica. Solamente que acá no le vamos a indicar, como la información no está solamente en una tabla, le vamos a decir que vamos a utilizar una fuente de datos externa. Voy a elegir la conexión y como parte de las conexiones a las que tengo disponible acceso ahora, tengo la consulta consolidada. Aquí está, consulta consolidada. Fíjense que en este caso me está mostrando las consultas que se han creado con Microsoft Query: la consulta de cliente, la de inventario, la de pedido y la consolidada. Le digo abrir. La tabla dinámica se va a alimentar de las consultas, que a su vez se alimentan de las tablas originales. Le decimos aceptar. Fíjense que ahora él procede a crear la estructura vacía de la tabla dinámica y me muestra la lista de campos que tengo disponible, en este caso dentro de la consulta. Voy a cerrar esta ventana. Aquí tenemos entonces las consultas, que tenemos la consulta consolidada. Y a partir de esta entonces yo puedo crear las tablas dinámicas para mi libro. Observen entonces que aquí tenemos la lista de campos de tabla dinámica y tenemos las columnas, provenientes de rango de celdas denominado pedidos, pero también están las columnas vinculadas correspondientes a la tabla de inventario, como es cantidad por unidad, nombre de producto, precio unitario y no hay existencia. Aparte de eso, fíjense que también tenemos datos de los clientes. De cliente tenemos la ciudad, el país, el nombre de la compañía. Ahora, ejemplo, si yo quiero una matriz de ventas donde yo pueda ver cómo fueron las ventas por país y por cliente y por vendedor, perdón, arrastramos entonces, fíjense, de la consulta la columna cliente país, la vamos a llevar a fila. Observen cómo se genera una fila por cada uno de los países donde tenemos registrado pedido, y ahora las columnas las van a representar en este caso los vendedores. Entonces vamos a buscar aquí entonces el nombre del vendedor, pero fíjense que no tenemos el nombre del vendedor porque en este caso sería otro procedimiento adicional similar a los anteriores, pero para agregar en este caso el nombre del vendedor. Pero bueno, vamos a hacerlo por ejemplo por país y en este caso por ciudad. Entonces vamos a colocar entonces como un subgrupo dentro de los países de la ciudad. Voy a llevarlo también a fila y aquí tenemos entonces las ventas por país y por ciudad dentro de ese país, y voy a colocar por ejemplo ahora sí el nombre en totales. Voy a colocar por ejemplo el total facturado. Aquí lo tenemos total, y esta será una tabla dinámica no matricial sino solamente una dimensión donde tenemos un resumen de ventas a nivel de países y como sus totales, en este caso las ciudades por país. Tenemos una tabla dinámica que se alimenta de la consulta, que a su vez se alimenta de los rangos de celdas que tenemos dentro de Microsoft Query. Ahora si queremos por ejemplo agruparlo por columna, de acuerdo a la información que tenemos, pudiésemos utilizar por ejemplo vamos a ver acá que tenemos por ejemplo para colocar por columna. Pudiésemos pasar por ejemplo la ciudad columna para crear una matriz. Entonces vamos a colocar ciudad en columna. Aquí tenemos una matriz. Podemos ver entonces las ventas matriciales con una relación país-ciudad. O si queremos solamente las ventas por país, entonces tenía un resumen de las ventas por país. Aquí tenemos entonces la tabla dinámica que logramos a través de esta consulta. Y si la desarmo por completo, pudiésemos ver entonces un resumen de ventas, por ejemplo, por producto, que no hubiésemos podido hacer si no aplicamos la herramienta Microsoft Query. Por ejemplo, aquí tenemos el nombre del producto, lo vamos a llevar a fila y observen que se muestra entonces todos los productos en los cuales se registraron pedidos en nuestro movimiento histórico, y vamos a ver entonces por ejemplo cuántos productos se despacharon o qué cantidad de pedidos hubo por productos por país. Voy a colocar los países en forma de columna. Vamos a llevar aquí entonces país, cliente país a columna. Y ahora, si yo quiero contar la cantidad de pedidos que se generaron por producto por país, puedo llevar rápidamente a la sección valores un campo de texto, como por ejemplo el mismo nombre del país, y aquí tenemos entonces la cantidad de pedidos que se registraron por producto por país. Por ejemplo, en Alemania se registraron, por ejemplo, 118 pedidos de bollos de pan Wilmer. Y fíjense que al igual que una tabla dinámica normal, si yo quiero ir al detalle de esta información, basta con que presione doble clic
y él se conecta con la consulta y fíjense que me muestra un reporte detallado de toda la información que se tomó en cuenta en la consulta para poder llegar entonces a estos indicadores que tenemos en forma de resumen acá. Entonces fíjense que en este caso las tablas dinámicas también funcionan perfectamente con la herramienta Microsoft Query. Y en comparación con hacerlo con fórmula, la cantidad de trabajo que nos ahorramos y tiempo va a ser muy grande con respecto al trabajo tradicional. Bueno amigos, aquí tenemos un ejemplo práctico de cómo usar la herramienta Microsoft Query cuando tenemos que combinar los diferentes datos que tenemos en diferentes tablas y cómo podemos cruzarlas rápidamente con un modelo relacional usando la herramienta Microsoft Query, que es compatible con la versión 2010, 2013 y 2016. Bueno amigos, que tengan un feliz día.